Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele15. Vamos a hablar hoy con el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó. Víctor Ito Bisonó siempre ha estado aquí en la revista, nunca se ha ido. Y qué bueno que hoy está por aquí. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Geraldino, Poyobay, mi vecino. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Una buena conversación siempre. Víctor Orlando Bisonó y Aza. Así mismo. ¿Y quién es Ito Bisonó? Para que después la madre de Ito no le vaya a llamar la atención. Bueno, hay muchos temas, Ito. La economía en sus diferentes aspectos es un tema que está muy actual, por cierto. La competitividad, el tema de la situación de la economía en medio de la pandemia que aún no termina, en fin, y entonces el esfuerzo que se ha estado haciendo para abrir el turismo, echar a andar la economía, los logros que se han tenido, las dificultades que hay todavía. ¿Tú cómo ves? Hoy hay una información de Seara Hatton de que la economía, y que eso ha sido un tema muy polémico últimamente, por lo que dijo Leonel Fernández, lo que ha dicho y le ripostó el gobernador, hoy Seara Hatton tienen datos. ¿Cómo tú ves al día de hoy cómo marchamos tratando de volver a la normalidad? Bueno, lo primero que hay que preguntarnos es ¿comparado con qué? ¿Cómo marchamos en República Dominicana comparado con qué? Primero un estado de pandemia global, luego podemos ver cómo la economía ya a lo interno, la resiliencia del dominicano y de los diferentes sectores y la dinamización que hay. Y digo porque siempre hay que tener una referencia, pero una referencia real, no populista. Yo en estos días venía viendo algunos discursos populistas y recuerdo, bueno, pero cuando yo tenía como 14 años, 15, acompañé a mi papá a comprar un carro Pontiac, que es de la Casa Americanas, grande, muy bonito. Entonces eran carros muy grandes lo que se... Muy grande, de hierro durísimo. Sí. Blanco, interior negro, full, 6,000 pesos. 6,000 pesos. Y hoy cualquier carro de ese tipo te cuesta millones. $80,000, $60,000. Millones de pesos. Millones de pesos. Entonces, cuando tú haces una comparación populista de solamente cuánto costaba una cosa hace 15 años y cuánto cuesta hoy, yo creo que estás sacando una ventaja o tratando de sacar una ventaja personal y olvidándote de la realidad de un país, de la realidad de un mundo, la realidad de la pandemia y la realidad de los dominicanos. Digo esto porque nosotros fuimos a Washington recientemente en una tarea de trabajo y nos entrevistamos con el Departamento de Estado, con congresistas, con agencias federales y con parte del empresariado. Y todos nos reclamaban que dónde estábamos y admiraban la situación de República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí, y es una responsabilidad no solamente del gobierno, sino de todos los dominicanos, positiva, tenemos estabilidad social, estabilidad económica, estabilidad política y un éxito en la vacunación. Y tú me podrás decir, hay otros países en el continente que tienen también algunas de estas, pero no las 4. Hablábamos a la entrada de la importancia de la estabilidad social y política, que son activos de la sociedad dominicana que muchas veces no se toman en cuenta, pero sin eso fuera difícil y complicado. Entonces, por eso yo le preguntaba, bueno, ¿comparado con qué? En ese sentido, nosotros tenemos una posición privilegiada. Sí. Muy privilegiada, porque tú te vas a cualquier país de América, Centroamérica o Caribe y ninguno reúne las 4 juntas. Podrán tener 2, quizás 3, pero las 4 no. Entonces yo creo que eso hay que preservarlo. Sí. Y creo que hay que darle mucho crédito al presidente Luis Abinader, que está todos los días, él en persona, encabezando todo tipo de actos, en cada provincia, cada consejo de gobierno. Digamos, el esfuerzo por la recuperación. Y oyendo en el terreno, en cada actividad. Y de ahí entonces tú recoges los datos que no son nuestros, que es del Banco Mundial,
del Fondo Monetario Internacional, del Bank of America, y te dice que la República Dominicana va a crecer por arriba del promedio de los otros países de América. 5.5, 7%. Dicen esos organismos internacionales. Y cuando venimos aquí y tenemos las mediciones, vemos lo del Banco Central, que es el mismo gobernador de los últimos gobiernos, de Balaguer, y ese gobernador que le mide a todos y que los datos son buenos cuando le mide a cada uno, tiene entonces una proyección de 7.7% de crecimiento. Entonces me parece que este tema lo que lo tenemos que asumir es como dominicanos, no buscar la manera de verlo de una forma personal a ver qué ventaja se saca, sino de una manera de que este diálogo que se está llamando en este momento, que es un diálogo para sentarse en una mesa y discutir todo abiertamente, bueno, pues se aproveche como dominicano en pro de la mejora de la República Dominicana y de todo lo que la compone. Ministro, ¿cuál ha sido en este año el comportamiento de las inversiones en zonas francas? Fíjate, aquí vuelvo y acudo a una comparación. Vamos a compararlo con el 2019, que no había pandemia. Ajá. Porque si la comparamos con el 2020, no dirían, pero en el 2020 no, los propios analistas lo han descartado. Exacto. Es con el 19 Entonces, ante pandemia. Ante pandemia. Y nosotros hemos tenido un crecimiento de un 34%. ¿Qué es eso? Bueno, medical device. Muchas personas pudieran creer que en República Dominicana se hacen solamente cachucha, polocher, jean y algunos zapatos. No, y eso se fue superado. Aquí se hace la prueba PCR COVID de 30 minutos de resultado, aprobada por la FDA, aquí en Jaina, en Pisa, desde cero hasta entregarle 2 millones de esa prueba a los Estados Unidos. Aquí se hace una máquina completa hasta sus resultados para separar el plasma de la sangre y competimos con Japón y Alemania. Nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con cateterismo, con los hilos de sutura, con los bypass. Nosotros hemos crecido en un 84% en el área del tabaco por alguna razón y hemos incorporado al productor nacional a sembrar tabaco y a venderle a la zona franca tabaco. Y hemos crecido en los call centers porque cuando en otros países la pandemia obligó a que la gente se retirara a su casa, aquí inmediatamente llegamos al gobierno, apoyado e instruido por el presidente Abinader y por los sectores de aduanas y de la Secretaría de Trabajo. Lo que hicimos fue que le dimos permiso para que sacaran las máquinas y comenzaran a hacer teletrabajo y siguiera funcionando. Ha habido una amplia diversificación en el trabajo de zona totalmente, franca. Y un crecimiento. Ahora, la industria dominicana. De las maquiladoras de antes al día de hoy hay un salto impresionante. La industria dominicana ha crecido. Los datos que nosotros tenemos del IRD, con quien hemos trabajado de la mano en todos los procesos de este año, nos notifican que tenemos más de un 50% de inversión comparado al 2019. Y ahí tú ves fábricas instalándose en República Dominicana, con un crecimiento de empleo bueno, saludable, garantizado al ciudadano, a la ciudadana, por la competitividad de su propio esfuerzo. Empleos formales. Empleos formales, de calidad. Y esta semana que viene va a haber un evento donde el IRD va a presentar el crecimiento y la incidencia de la industria en República Dominicana y de la industria también de exportación. Pero el presidente Luis Abinader creó una mesa de la industrialización para unir los dos músculos, zona franca e industria. Y ya la industria en este año de pandemia, le ha vendido 6.000 millones de pesos más que en el 2019 a la zona franca, para que no lo importen todo. Eso es un dato importante. No, y esos datos que está ofreciendo, Víctor, son los datos que coteja el Banco Central, porque los datos para dar el porcentaje del crecimiento de la economía no se los inventan los técnicos del Banco Central, se los suministran los productores, el sector productivo. Tú hablas de cómo la industria está dando datos del crecimiento de la industria. Y le invito a que vean esos mismos datos, el análisis MAE que da el Banco Central, y pueden ver el crecimiento entonces de la zona franca, de la manufactura, de la industria, del servicio, como liderean el porcentaje total y qué impacto tiene, más de un 54%. Y se incluye la misma construcción que tiene también un componente de industria y de comercio,
Entonces, aquí la industria del comercio y la MIPYME es un sector que antes no se sentía, que se le ha puesto carácter, que se le da seguimiento y que tiene buenos resultados. Tú has puesto un tema, perdona Gerardino, el tema de las MIPYMES, que fue uno de los sectores más afectados por la pandemia desde el punto de vista económico. Se han hecho grandes esfuerzos por financiamiento, orientaciones, exenciones, en fin. De un tiempo a esta parte ha habido muchos esfuerzos por las MIPYMES. Sin embargo, las MIPYMES se quejan de que el dinero que se ha apartado para que ellos accedan al financiamiento tiene problemas, no logra un buen porcentaje de las MIPYMES acceder a ese financiamiento. El gobernador se ha reunido con los gerentes de los bancos, ha buscado, tratando de buscar mecanismos para agilizar eso, pero todavía como que falta algo. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, la MIPYME es el principal tejido de la economía en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Ahí están los emprendedores, los pequeños, los medianos, y todo ello juntos es el gran tejido de cualquier país. Y lo que más emplea. Y lo que más emplea. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay una estadística donde dicen que esas pequeñas empresas que son de emprendedores, que todavía no están formalizados o que no tienen el conocimiento básico de los procesos, de las finanzas, de las organizaciones, lamentablemente, y repito, estadística de todo el mundo, tienen un periodo de vida de 2 o 3 años. Y muchas sobreviven, salen adelante y se fortalecen, y otras se desaparecen o modifican, se reciclan de alguna otra manera. Y lo mismo pasa en República Dominicana. Unas van al sector formal y acceden a los financiamientos a través de los bancos comerciales, que el Banco Central le puede liberar algún tipo de fondo o apoya a que haya un encadenamiento financiero, o otras van al sector público, y ahí es que entramos nosotros con ProMIPYME, que se han financiado ya más de 8.500 millones de pesos, que es más o menos con una visión en muchas veces social, porque no son todas con el fortalecimiento, los requisitos de la banca formal. Sí. Y en ese sentido siempre va a haber más necesidades y más apoyo. Ahora, nosotros estamos no solamente con el financiamiento, nosotros desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME estamos con los centros, por ejemplo, de pymes en las universidades, con unas alianzas para identificar esos proyectos, darle acompañamiento, ayudarlo a que se puedan formalizar, ayudarlo a que puedan tener estrategia de un tipo de organización, de industria, y que salgan hacia adelante. Y va muy bien. Y en esto nos están acompañando la mayoría de las universidades, con presupuestos complementarios y contrapartida de uno y otro, y la comunidad económica. O sea, los jóvenes que salen de las universidades que quieren emprender proyectos. Esa es una fase. Pero la otra fase es que la misma universidad o nosotros lo identificamos y lo llevamos allá, y hay cursos especiales para darle formación, para darle seguimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Ruta Industrial, y salimos 1 y 2 veces a la semana a visitar pequeñas, medianas y grandes empresas para ver en qué podemos ayudar, cuáles son las trabas, qué podemos hacer. Y esto nosotros tenemos 3 páginas de resultados: Zona Franca, Industria y Economía, que están toda la data del país entero. Cuánto se exporta, qué tipo de recursos humanos se necesita, edad, región, cuáles son las frecuencias, cómo salen los barcos, los aviones, a dónde. Todo eso están en estas páginas. Pero nosotros, por ejemplo, fuimos a donde una señora en Santo Domingo Norte que recoge cartones. Y entonces lo que hace es que, sí, bueno, lo poco que encuentra todavía, sí, lo reusa en caja más pequeña. Y entonces ella vende caja reusada. Con la visita de nosotros consiguió una orden de otra MIPYME que habíamos visitado de 1.000 cajas. Pero la ayudamos entonces y la llevamos a Intec. Y la ayudaron entonces a formalizarse. Y ahí esa es la dinámica que entra con estos centros MIPYME que están en el país entero. Ministro. Hace una semana estuvimos en ELISA, en Santiago, por ejemplo, firmando con ellos o renovando un acuerdo de este tipo, y además de eso para respaldar al sector tabaquero, para enseñar más recursos humanos a participar, sí, en la elaboración del tabaco. Ministro, uno de los temas que va a ser tratado en el Consejo Económico y Social que se inicia hoy es el de la reforma de la ley de hidrocarburos.
Aquí siempre se ha hablado de eso, de la necesidad de esa reforma. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué se piensa reformar ahí? ¿Cuál es el tema fundamental de eso? Bueno, se puede abordar de diferentes maneras y creo que lo principal es los valores impositivos que gravitan sobre los hidrocarburos en República Dominicana. Para nadie es un secreto que son altos. Nosotros lo decíamos antes, lo repetimos ahora y mantenemos la misma posición. Ahora, ¿a qué gobierno, de una manera real y sensata, en medio de una pandemia, con unos ingresos que son estables, que son transparentes, se le puede pedir que de inmediato proceda con este tipo de rebajas? Pero hay algo más importante, perdone, ministro. Parte de esos impuestos que tienen los combustibles está segmentado y dispuestos para pagar los intereses de la deuda. Intereses de la deuda que son altísimos y que vienen, y vuelvo y digo, no es el momento de entrar en populismo, porque sí se puede entrar y visitar incluso algún tipo de mercado y preguntar los precios con referencia al 2000 o al 2005 o al 2010, pero si nosotros viéramos también cada etapa política o económica, del 2004 al 2015 la deuda se triplicó, multiplicado por 3, de 7.000 a 24.000 en el momento económico y lo que representa eso. Si nosotros lo vemos hoy, bueno, en un estado de crisis donde se ha tenido que invertir casi 18.000 millones de dólares, de acuerdo al ministro Seara, en lo que es la pandemia y el COVID-19 y los resultados positivos que hemos tenido nosotros comprando la vacuna a tiempo, implementándola con la población y dando la confianza como uno de los principales países que ha podido neutralizar el COVID. Ya nosotros hace más de una semana que no registramos muerte por COVID. Contagios sí, pero muerte no, ¿verdad? Y que estamos listos entonces para esa competencia. Yo creo que lo que hay que ver cómo asumimos entonces el reto de hablarlo todo ahí. Las leyes que quieran, las reformas que quieran, que sean posibles para nosotros evitar lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en países estables, con economía fuerte, con gente educada, pero que una sociedad después de un año y pico de pandemia y todo el mundo postrado casi de igual manera, porque la pandemia trancó a todo el mundo, ¿verdad? Con un sacrificio, unos mayores y otros con menos, porque tienen posibilidad de acceso a otras cosas, pero tenemos que buscar y pensar en la República Dominicana, pero antes que es lo que ha hecho el presidente Abinader. Antes se decía que había una supuesta mafia en el asunto de los combustibles, que habían grupos que recibían cantidades extraordinarias en beneficio de grupos, exenciones, subsidios, cosas que no estaban bastante claras. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué hay realmente? Bueno, yo le puedo decir con toda propiedad que, por ejemplo, lo que venía antes por la vía marítima y que se insertaba en el mercado, ya eso no existe de la manera que se hacía antes. Incluso hay sometimientos que son públicos y cuestionamientos públicos y gente presa por eso, que son ya decisiones de la Procuraduría, de la Justicia, que lo ha estado persiguiendo. Eso lo conoce todo el mundo. Nosotros en nuestra labor sí le puedo decir que el combate a lo ilícito es una realidad en República Dominicana, pero no solamente en los hidrocarburos, también en el tabaco, también en los alcoholes y también en los medicamentos. Y en eso hay una dependencia que se tutela desde el Ministerio de Industria y Comercio. Todas esas áreas y hay mesas de trabajo. Sí hay sometimiento y hay con nombres y con procesos. Porque hay mesas de trabajo que nos reunimos periódicamente, donde está la Procuraduría, donde están los organismos de inteligencia del Estado, donde está Salud Pública, donde está Aduana, donde está Proconsumidor, donde están los organismos que tienen que ver con todo este proceso. Y digo porque se captura, se va al laboratorio de aduana, se levantan los procesos y hay sometimientos, y hay seguimientos permanentes. Y ahí ustedes ven lo que pasó con el metanol, y ahí ustedes ven lo que está pasando con los cigarrillos, y ahí ustedes pueden darse cuenta que ahora hay una acción sobre ello para combatirlo. Antes había un acompañamiento para sacar beneficio de eso. Sí, Tito, uno de los grandes esfuerzos que de un tiempo a esta parte se ha estado haciendo en la República Dominicana es por fortalecer la administración pública, modernizar el Estado. Es con el objetivo de la competitividad. Es decir, si no tenemos buenos recursos humanos, gente preparada, sirviéndole a la administración pública,
que sepan de qué se trata y por qué están ahí. Entonces no avanzamos tanto en la competitividad y en nuestro propio desarrollo. Tenemos ahora un cambio de gobierno, se ha cambiado, creo que 62, el dato que dio el Listín Diario el otro día, 62.000 miembros de la administración pública, se hablan de sus niveles de capacidades, en fin. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, en industria y comercio, que tiene tanto que ver con la economía, el crecimiento del comercio, de la industria, la actividad, o sea que donde hay que ir diariamente a sacar papeles, permisos, renovar cosas, autorizaciones, estudios, en fin. El ministro Ito Bisonó ha cuidado que el personal que sirva al Estado tenga los niveles requeridos para que sean agentes de transformación de la República Dominicana. Bueno, ese es el reto que tenemos nosotros y que el presidente Abinader le da seguimiento personal. Porque, como tú muy bien señalas, si a Industria y Comercio van a buscar la permisología, empresas internacionales que vienen a invertir aquí y que necesitan garantías, ¿qué servicio le vamos a dar? Entonces, eso nos llevó a nosotros a pensar cómo formalizábamos y cómo teníamos buenos talentos y cómo dábamos los mejores resultados en servicio. Y nos enfocamos inmediatamente en buscar las certificaciones de carácter y reconocimiento internacional. Y nos llevó a certificarnos con la ISO 9001-2015 en apenas 11 meses. Y se dice fácil, pero 11 meses de transición, 11 meses de teletrabajo, 11 meses de pandemia, 11 meses de un equipo nuevo y otro que sale o entra. Que tiene que organizarse. Y entonces cuando vinieron a certificarnos, los certificadores, que en este caso fueron colombianos, sencillamente se sorprendieron de la labor, porque nos enfocamos en eso desde el principio. Se buscaron los asesores, los acompañamientos, se lo explicamos al personal. Nosotros tenemos cada jueves, se llama un cafecito en la mañana, con diferentes miembros de direcciones, de secciones, de viceministerios, cada jueves a las 7 de la mañana, lo pueden buscar en nuestras redes, eso no falla, para oír los temas internos. Le digo, pueden tratar cualquier tema personal, cualquier sugerencia, y de ahí nosotros nos podemos informar, empapar de cosas, pero involucrándolo a ellos también, porque el triunfo es un triunfo de todos, es un triunfo de equipo. Nadie puede solo, eso es mentira. Un ministro solo no puede, un viceministro solo, es un equipo, y lo entendieron y nos acompañaron a esas certificaciones. Luego hay que preguntarle a los actores que van allá de las 5 ramas de los viceministerios y el ministerio, cómo se sienten ellos. ¿En qué tiempo se tiene una aprobación para una nueva industria, un nuevo comercio? Bueno, eso depende de qué se trata o qué certificación buscan, de qué área. Pero es mucho menor que antes. Por ejemplo, en la MIPYME que hablábamos hace un rato, hay una certificación MIPYME, pero no existía MIPYME Mujer. La MIPYME Mujer tiene 5% del 20% de las ventas de la MIPYME, 5% le corresponde a MIPYME Mujer, y no la había. Ahora, ¿cuánto hemos certificado nosotros? Nosotros hemos certificado 4 o 5 veces más que en los últimos 2 periodos presidenciales anteriores. En menos de un año. En menos de un año. Y en pandemia. Entonces yo creo que los resultados están ahí. Y son tangibles, los números no se equivocan. Tú lo puedes alterar, pero si le das seguimiento y hay auditoría, hay rendición de cuentas, entonces los números no se equivocan. Ministro, hay un tema que no podemos obviar, pero que es una realidad, porque uno va a las calles, va a los colmados, va a los supermercados, va a las tiendas, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que en los últimos meses uno de los temas más candentes ha sido el aumento de precios en artículos de la canasta básica, y que al parecer el gobierno de alguna manera se le escapó en un momento de la mano. Es una realidad que los commodities que aquí se importan han subido de precio. Y esto se puede buscar en Google. Usted entra en Google y busca el precio del maíz, por ejemplo. Y lo busca cuánto costaba en el 2019, en el 20 y cuánto cuesta ahora. Entonces, cuando usted importa maíz, porque aquí no producimos la cantidad de que se consumen, usted se da cuenta que al usted importar maíz se hace el alimento del cerdo, del pollo, del ganado que da la leche, con la que se hace mantequilla, con la que se hace yogur, y entonces eso encarece
el precio. Pero el costo mayor ha sido el transporte. Y bueno, es todo, Sí. porque ha subido todo. Es lo mismo, por ejemplo, que la madera, que ya ha bajado más de un 20% en los últimos meses. Los materiales de construcción. Pero subieron más del 20%. Sí. Entonces nosotros tuvimos una reunión, el mismo presidente en Palacio, con la Asociación de Productores y Constructores de Vivienda, tanto de Santiago como de la capital, y nosotros con ellos. Y le preguntábamos, bueno, pero la madera no paga impuestos. Traigan la madera que ustedes quieran. Se le van a dar incluso las facilidades. Se crearon 6 mesas de trabajo. La respuesta fue, es que nosotros no conseguimos madera afuera. Yo te estoy hablando 6, 7 meses atrás. Entonces, ¿por qué no conseguimos madera afuera? Porque los aserraderos estaban cerrados. Porque antes aquí entraban 10 millones de pies de madera mensuales y nada más estaban entrando 1.5 millones. Eso para la economía mundial. Para la economía mundial, pero a lo que nos toca a nosotros. Entonces, yo agarro y llamo a los principales importadores, que yo lo conozco, y le pregunto a cada uno de ellos, ¿qué está pasando? Me dicen, bueno, Hito, que cuando pedimos no hay. Y cuando lo que pedimos nos dicen, no tengo de eso, lo que tengo es tal cosa. Y entonces tenemos que traerlo y el que viene a comprar, tú le dices todo lo que tengo. Y si necesita un tamaño, tiene que cortarlo y tiene un rechazo. Sí. Entonces, esas son cosas que por eso te digo que es muy fácil ir al populismo de un mercado y preguntarle, ¿a cuánto está el pollo? No, pero usted sabe que está más caro. ¿Y usted sabe por qué? Porque hubo una pandemia de la fiebre porcina, que entonces presionó la carne del pollo. Y además de eso, los commodities de sorgo, maíz, aflecho, están más caros. Bueno, y fluctúa el precio y hay importaciones. Ahora, Hito, pero perdón. si usted se acuerda de la cigatoca que atacó aquí el país en el 2014, entonces tiene que buscar los plátanos en el 2014 a 20 pesos. Y exportar. Y importarlo. Importar. De Ecuador lo traían. Exactamente. Entonces, una cosa es decir, ¿en cuánto está esto? Y otra cosa es, ¿por qué está en eso? Ahora, quizás Geraldino se refiere también a que usó la expresión, en un momento como que se fue de la mano, rápidamente se habló de importar pollos, pero no siento los pollos en el mercado, llegaron Es que mira, cuando... y se ha metido a 1.25 ya, dicen. No. La verdad es, y nosotros hacemos un levantamiento semanal, si quieren se lo comparto, y además está en la página del ministerio. Okay. Y es curioso porque cuando lo discutíamos en la mesa de trabajo, veíamos que, por ejemplo, en los mercados estaba más caro y en los supermercados más barato. Cuando decimos, ¿y qué está pasando aquí? Porque lo que hacemos es sencillo. El cuerpo de inspectores que funciona en el MIC se mandan a hacer las encuestas y se mandan presencial. Y tenemos entonces el valor de cada producto de la canasta básica en los mercados y los supermercados. Por el libre comercio, ya no hay control de precios. Sí. Entonces ahí vimos que en los mercados estaba más caro y en los supermercados más barato. Y nos dicen lo que intervienen. Es que en los supermercados hay una compra estable, hay compromiso, hay contratos o hay importaciones ya con más cantidades. Negociaciones. Con más también negociaciones, más, exacto. Y los otros son más vulnerables. Entonces lo tienen más caro. 75 llegó a estar en algún momento y ya se ve más bajo. Ha habido especulación. Pero cuando se ven los precios de la importación, en Estados Unidos está más barato. Donde se consiguió más barato, está más caro en Estados Unidos, donde se consiguió más barato fue en Brasil. Y llegaron las importaciones. Ya llegaron. Sí. Y ha estado bajando. Y además con el pollo tenemos la facilidad de que en corto tiempo, con relación a otros productos de la canasta básica, se puede subir un pollo y ponerlo en el mercado. ¿Ha habido especulación? Sí, yo creo que sí, que de alguna manera, porque dentro de esas reuniones también estoy compartiendo con ustedes y con el país claramente, porque la verdad es la verdad y hay que decirla. En esas reuniones con el presidente, uno de los grandes industriales, por ejemplo, dice, es que nosotros somos comerciantes. Si nosotros vemos que está subiendo el precio, tenemos que vender más caro, porque nosotros lo que vemos es la manera en que tenemos que reponer lo que vamos a vender. Si lo vendemos en el precio que lo compramos y está subiendo, cuando vayamos a comprar, entonces no tienen recursos. No tienen recursos, ni pueden comprar el mismo volumen o las mismas cantidades. Y el comercio funciona así. Entonces cuando tú le dices, rebájame el producto, asume tú una parte, gánate menos, ayuda en un problema nacional, te dicen, bueno, pero que en los canales de distribución ya yo vendí más caro. Si vendo más barato, tengo que esperar que ellos terminen de vender el precio más caro que yo le puse.
porque si no tengo un conflicto con ellos, le tengo que dar un crédito, o tengo yo que asumir la pérdida. Y esas son dinámicas que no se entienden en el día a día, que hay que tener la paciencia, la negociación, la permanencia con esos sectores, y es el control que hemos estado nosotros llevando con la continua vigilancia y seguimiento del mismo presidente. En estos días anunciaron que podía subir la harina y la pasta. Bueno, pero se llegó a un acuerdo. Y vuelvo y le digo, le invito a que vean la bolsa de valores, cómo subió el trigo. Bueno, estaba en 769, bajó a 722 y la pasta no subió, ni el pan subió. Algunas personas, porque son las noticias que le llama a la gente, ustedes ven que la mayoría de las noticias no son quienes sacan buena nota, sino quienes hacen cosas indebidas, y eso vende, ¿verdad? Pero no ha subido ni la harina, ni la pasta, ni el pan. Y eso es un esfuerzo del gobierno. Y por eso digo, son momentos de pensar en el país, no de andar haciendo politiquería individual en beneficio individual. Ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Muy amable. Y si es posible que periódicamente nos visite y hacemos este repaso y este ejercicio que creo que es beneficioso para la población. Un lujo para mí. Muchísimas gracias, Ito. Señoras y señores, a ustedes gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.